Muy bien, chicos. La clase del día de hoy corresponde al tema de lo que viene a ser circunferencia. Ahora, vamos a hablar de ciertas propiedades fundamentales y ciertos teoremas que vamos a conocer a partir de ahora, conocidos en este caso como teorema de Poncelet y teorema de Pitot. En un momento vamos a ver a qué nos referimos con ello. Vamos a definir qué es una circunferencia, chicos. La circunferencia es el conjunto de puntos, chicos. Esto quiero que tengan bien claro. Es un conjunto de puntos, ¿de acuerdo? De un plano que van a equidistar. ¿Qué significa equidistar? Que van a tener la misma distancia hacia otro punto. En este caso dice, equidista de otro punto fijo. Ese punto va a ser conocido como centro, ¿de acuerdo? Tomo un punto y todos los puntos que tengan la misma distancia hacia ese punto van a formar una circunferencia. ¿De acuerdo? Tendríamos entonces toda la circunferencia, en este caso, con el centro O, y esa distancia que en ese caso dista cada punto del centro hacia el borde de la circunferencia, se le conoce como radio, chicos. Esa distancia es igual para cualquier punto de la circunferencia, esa distancia conocida como radio es la misma. ¿De acuerdo? Entonces tenemos circunferencia, centro y radio, chicos. ¿Ok? Ahora, hay más elementos pertenecientes a la circunferencia, tales como el diámetro. ¿Qué cosa es el diámetro? Es la unión de un punto hacia el punto opuesto de la circunferencia que pasa a través del centro. O sea, yo tomo un punto y hago una línea que pase por el centro. ¿De acuerdo? Esta línea, mira, que te lo voy a enseñar acá. ¿Sí? Esta línea que está acá, hasta el punto O, es también el radio, ¿sí o no? Claro, porque viene del centro hacia un punto de circunferencia. Y si yo continúo desde el centro hacia otro punto de la circunferencia, voy a tener también otra vez el radio. Entonces, esto valdría R y esto valdría R. ¿De acuerdo? Pero todo en conjunto, esta línea de por sí, ¿sí? Se le conoce como diámetro. Entonces, tenemos que el diámetro, en este caso, es igual al doble del radio. El diámetro es el doble del radio, chicos, en longitud, hablando en longitud. Muy bien. También vamos a encontrar lo que se conoce como cuerda. ¿Qué es una cuerda? La cuerda es la unión de dos puntos cualesquiera de la circunferencia. ¿De acuerdo? Ese segmento de recta que se forma al unir esos dos puntos se le conoce como cuerda. Cuerda CD, en este caso, ¿sí? Ahora, alguno de repente si se da cuenta y si es perspicaz, va a percatarse de que el diámetro también es una cuerda, ¿sí o no? Y en este caso, chicos, el diámetro va a ser la cuerda más grande de la circunferencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, recta tangente. ¿Qué es una recta tangente? En este caso tenemos una recta tangente L, ¿sí? Con un punto de tangencia T. ¿Qué significa punto de tangencia? La recta tangente corta la circunferencia, chicos, o la roza prácticamente en un solo punto. ¿De acuerdo? Una recta que en este caso corte en un puntito la circunferencia es una recta tangente. Y el punto en que la corta se le conoce como punto de tangencia. Muy bien. ¿Qué más? Ahora quiero que entiendas un nuevo concepto, una nueva definición. Esta cuerda se llama la cuerda CD. Y toda cuerda, chicos, va a tender un arco, tiende un arco. ¿Qué me refiero con la palabra tender? Cuando yo te digo que una cuerda tiende un arco, hago referencia al espacio curvo que hay entre ambos puntos. ¿De acuerdo? Esta es la cuerda y toda cuerda siempre tiende un arco. Y este va a ser el arco. En este caso, ¿qué arco? El arco CD. Y ese arco va a tener una medida angular. Es decir, el arco va a medir teta, digamos. Medida del arco CD va a ser teta. Por ejemplo, este arco CD puede medir 60 grados. Este arco CD puede medir 80 grados. Puede medir 120 grados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, la medida del arco, en este caso, va a ser una medida angular. Y a todo arco se forma al estirar una cuerda, ¿de acuerdo? Tienes una cuerda y toda cuerda tiende un arco. Muy bien.
Ahora vamos una vez conocidos estos conceptos, chicos, vamos a las propiedades fundamentales. Tales como lo son, en este caso, la propiedad del punto de tangencia. Miren, presta atención. Si yo tengo una recta tangente y T es punto de tangencia, voy a trazar el radio, mira, el radio desde el centro hacia el punto de tangencia. ¿De acuerdo? Y el radio hacia el centro, hacia el punto de tangencia, desde el centro hacia el punto de tangencia, junto con lo que viene a ser la recta tangente, van a formar un ángulo de 90 grados. Es decir, van a ser siempre van a ser perpendiculares. Por ejemplo, en el dibujo anterior, si yo trazaba el radio hacia el punto de tangencia, voy a formar justamente un ángulo de 90 grados. Siempre, chicos, siempre se forma un ángulo de 90 grados. Siguiente propiedad. Tengo un punto externo a la circunferencia, en este caso el punto E. Y voy a trazar dos rectas tangentes, ¿sí? Desde ese punto E hacia la circunferencia, mira. Y como son dos rectas tangentes, van a cortarla en dos puntos de tangencia. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué me dice la propiedad? Que la distancia desde E hacia el punto de tangencia A es la misma distancia que desde E hacia el punto de tangencia B. Estas dos distancias es la misma. Ahora, también se le conoce esta propiedad como la propiedad del cono de helado. ¿De acuerdo? Tú ves acá como una especie de helado, una bola de helado, y acá es el cono. Entonces, la misma distancia del cono de helado hacia los puntos va a ser igual en ambos casos. Tercera propiedad. Ok, tengo una cuerda, ¿de acuerdo? Tengo una cuerda, ojo, y voy a trazar el radio perpendicular a esa cuerda. Mira, tengo una cuerda PQ, ¿de acuerdo? Trazo el radio perpendicular. ¿Qué cosa es perpendicular? Recordemos que corta en un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y esa recta perpendicular va a cortar a la cuerda en dos mitades iguales. Del punto NP, perdón, la recta NP y la recta NQ. Si estos dos, en ese caso, estos dos segmentos de recta son iguales, también los arcos que se cortan son iguales, ¿de acuerdo? Es decir, el arco PM y el arco MQ son iguales. Siguiente propiedad número 4 me dice, si AB y CD, es decir, si tengo dos cuerdas cualquiera, y tienen la misma longitud en cualquier lugar, ojo, tengo dos cuerdas cualquiera, y tienen la misma longitud, ¿sí? En este caso, los arcos que van a tender cada una de estas van a ser iguales en medida. Es decir, la cuerda AB y la cuerda CD son iguales en longitud, entonces los arcos, el arco AB y el arco CD, también van a ser iguales. Ahora, si tengo dos cuerdas paralelas, ¿sí? Ya sabemos que son paralelas, ojo. Si tengo dos cuerdas, perdón, paralelas, en este caso los arcos que se van a encontrar entre ambas rectas, entre ambas cuerdas, ¿sí? Estos dos arcos van a tener la misma medida también. El arco AD va a ser igual al arco BC. Listo. Ahora vamos al teorema de Poncelet. ¿Qué dice el teorema de Poncelet, chicos? Vamos a tener una circunferencia inscrita en un triángulo rectángulo. A ver, vamos a traducir lo que dice acá. ¿Qué significa inscrita? Inscrita significa que se encuentra adentro del triángulo. Y no solamente adentro, sino que en este caso la circunferencia es tangente a los tres lados. Quiero que te des cuenta de ese detalle. La circunferencia es tangente a sus tres lados del triángulo rectángulo. ¿A qué me refiero con tangente? Obviamente, si yo trazo este radio, va a formar 90 grados. Trazo este radio, va a formar 90 grados. Trazo este radio es el punto de tangencia y también forma 90 grados. Eso significa que es tangente en este caso al triángulo. Muy bien. Circunferencia inscrita en el triángulo rectángulo. ¿Qué ven? Es el teorema de Poncelet, que el radio de la circunferencia, ojo ¿sí? Que a partir de ahora conoceremos como inradio, ¿de acuerdo? Repito nuevamente, el radio de la circunferencia lo conoceremos a partir de ahora como inradio. Inradio. Ahora, tenemos que los catetos miden A y miden B respectivamente, y la hipotenusa mide C, ¿de acuerdo? El teorema de Poncelet me dice lo siguiente: si yo sumo los catetos de manera directa, A más B, esto va a ser igual
a la suma de la hipotenusa con el doble del radio. Y si quieres verlo de otra forma, con el diámetro, porque acuérdate que el diámetro es el doble del radio, ¿sí? Entonces la suma de los catetos, según el teorema de Poncelet, en un triángulo rectángulo con una circunferencia escrita, va a ser igual a la longitud de la hipotenusa más el doble del radio, chicos. Eso es lo que me dice el teorema de Poncelet. Ahora vamos con el teorema de Pitot. ¿Qué me dice el teorema de Pitot? En este caso ya no voy a tener una circunferencia inscrita en un triángulo, rectángulo, sino en un cuadrilátero, ¿de acuerdo? Me dicen acá, en un cuadrilátero circunscrito a una circunferencia. Ya. ¿Qué significa esta palabrita circunscrito? Circunscrito significa que dentro tiene una circunferencia. Es decir, acá hablamos que la circunferencia está inscrita. Inscrita significa que está adentro del triángulo, en este caso del triángulo. ¿Sí? Pero acá me dicen un cuadrilátero circunscrito. No quiere decir que el cuadrilátero está dentro de la circunferencia. Cuando dicen circunscrito, quiere decir que tiene una circunferencia adentro. ¿De acuerdo? Me dice lo siguiente. La suma de longitudes de dos lados opuestos es igual a la suma de las longitudes de los otros dos lados. Es decir, A más B es igual a C más D. Date cuenta que la circunferencia es tangente a los cuatro lados del cuadrilátero. ¿De acuerdo? A más B es igual a C más D. Y listo, chicos. Esta es toda la teoría que nos va a servir para resolver nuestra práctica dirigida. Muy bien, chicos. A ver, vamos con la práctica dirigida. El primer problema dice lo siguiente. Calcula X si T es punto de tangencia y O de centro. A ver, recordemos. Cuando tenemos un punto de tangencia, obviamente trazamos el radio, ¿sí? El radio hacia ese punto de tangencia. ¿Y qué ángulo se va a formar? Se va a formar un ángulo recto, recordemos. Este ángulo se va a convertir en un ángulo recto. Entonces, si te das cuenta, todo esto, OTP, viene a ser, ¿qué cosa? Un triángulo rectángulo, ¿sí o no? Muy bien. Y ahora, ¿te acuerdas la propiedad que decía que la suma en este caso de los ángulos de un triángulo cualquiera siempre es igual a 180 grados, ¿de acuerdo? Tenemos todo el triángulo TOP, o OTP o POT, como quieras ver. Entonces, si yo sumo los tres ángulos, en este caso, 90 más 30 más 3x, esta suma es igual a 180 grados. 90 más 30, 120, más 3x igual a 180. 120 pasa a restar, sería 180 grados menos 120 grados. 3x sería igual a 60 grados. Me piden x. X sería 60 grados entre 3. Por lo tanto, x sería igual a 20 grados, chicos. Muy bien. Siguiente ejercicio me dicen calcula x y O de centro. Muy bien. Recordemos, si tengo una cuerda cualquiera y trazo el radio perpendicular a dicha cuerda, estos dos espacios, estos dos segmentos que se van a formar, ¿de acuerdo? En este caso, al partir la cuerda, van a ser iguales. En este caso sería 24 unidades y por acá sería 2x. Entonces, tendría en realidad, ¿qué cosa? Que AN, ¿sí? Va a ser igual a NB. AN, ¿cuánto vale? AN vale 24 unidades. NB, ¿cuánto vale? 2x. Ese 2 que está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto, x es igual a 12 unidades. Siguiente ejercicio me dicen, si AB es igual a CD, calcula el valor de x. Muy bien. Simple, tenemos dos cuerdas iguales. Y me dicen calcular el valor de x. Entonces, ¿qué es lo que voy a igualar acá? Voy a igualar el valor de la cuerda, de la longitud de la cuerda AB, ¿sí? Que me dicen que vale 30 metros. Y el valor de la longitud de la cuerda CD, que me dicen que vale ¿cuánto? 12 metros más 3x. Entonces, voy a decir que 30 es igual a 12 más 3x. 12 pasa a restar, sería 18. Igual a 3x, 3 pasa a dividir, y tendríamos que x valdría 6 metros. Muy bien. Muy bien, me dicen, la circunferencia está inscrita en el triángulo rectángulo.
Calcula el inradio, recuerda que el inradio es el radio de la circunferencia que está inscrita en el triángulo rectángulo, siendo O centro. Muy bien, recordemos que la fórmula me dice lo siguiente. En este caso, ¿qué me dice? El teorema de Poncelet era, ¿no? Poncelet. ¿Qué me dice el teorema de Poncelet? A ver, recordemos, acá está el teorema de Poncelet. Que la suma de los catetos es igual a la hipotenusa más el doble del inradio. Entonces, la suma de los catetos, 3 unidades más 4 unidades, es igual a la hipotenusa con el doble del inradio. 3 unidades más 4 unidades, 7 unidades. Es igual a 5 unidades más el doble del radio. Después pasa a restar 7 menos 5, sería 2. 2 unidades igual a 2 veces el radio, por lo tanto, 2 entre 2, eso me da una unidad. Por lo tanto, el radio mide una unidad. Ya está. Muy bien, chicos. Siguiente ejercicio. En el gráfico A, B y C, su punto de tangencia calcula X. Muy bien, propiedad. Desde un punto de tangencia externo de la circunferencia se trazan dos rectas tangentes. Mire acá. De P hasta A y de P hasta B. Entonces, si de P hasta A vale 4, entonces se entiende que desde P hasta B también tiene que valer 4 unidades, ¿de acuerdo? Ahora, desde Q hasta C y de Q hasta B también tienen la misma longitud. Entonces, si acá es 6 unidades, acá también es 6 unidades. Me piden el valor de X. X sería en este caso 4 unidades. 4 unidades más 6 unidades. Y eso sería 10 unidades. Listo. Seguimos. Calcula el valor de X. Muy bien, ese es teorema de Pitot, ¿sí o no? ¿Qué me dice el teorema de Pitot? Que la suma de los lados opuestos, en este caso 15 más 35, es igual a X más 10. 15 más 35 es 50, X más X, 2X más 10 unidades, 50 menos 10 me da 40 unidades, esto sería 2X. Ahora, 40 unidades entre 2 sería X, y esto me da 20 unidades. X vale 20 unidades. El siguiente me dicen, calcula alfa si O es centro y T es punto de tangencia. Si T es punto de tangencia, recuerda que el ángulo que se forma es 90 grados. Y si te das cuenta, en ese triángulo rectángulo, ojo, este ángulo que se encuentra acá, el ángulo alfa, es un ángulo externo. Y recuerda la propiedad de los triángulos que te decía lo siguiente. La suma de dos ángulos internos es igual al ángulo externo del tercer vértice. Entonces, alfa va a ser igual a 90 grados más 40 grados. Por lo tanto, alfa, ¿cuánto sería? 130 grados. Listo.